a acercar. El sonido es Sí, no sé hasta qué está pasando, que no sé por qué no lo coge ahí. Sí, vamos a hacer eso. Perfecto, ahora sí. ¿Has inaugurado el online? Sí, Pues es un... acabo de avisar que no lo... Ay, pero no se pasa. ¿Y has mandado el enlace? Mañana si tenemos algún esto, como está el proyector, mientras estamos metemos algún vídeo. ¿Sabes qué pasa? Que no soporta bien el internet. ¿Y con los míos? Se va... O sea, ahora he puesto allí en YouTube el live y parece que sí. Pero es como que cuando tenía aquí el YouTube y el programa se me desconectaba todo el rato. Pero ahora ya estamos en directo ya, o sea que... Vale. Bueno, pues nada, buenas tardes. Pues nada, me dicen que los medios técnicos ya están, así que si queréis empezamos. Bueno, yo nada, me inscribí entre los temas que nos pidieron, ¿no? Que propusiéramos algunos temas. Pues bueno, a mí me apetecía compartir la experiencia de participar en diferentes colectivos, porque antes me he presentado como Laura, que forma parte de Bielas Salvajes, pero bueno, desde hace un tiempo pertenezco a otros colectivos que no tienen la misma sensibilidad y que no estaban compuestos por las mismas personas, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parecía interesante compartirlo, ver si es una experiencia compartida y qué podemos hacer para empezar a cambiar eso. Entonces, bueno, yo pertenezco también al colectivo Pedalea y ahora mismo formo parte del consejo de Conbici. Conbici es la coordinadora en defensa de la bicicleta de todo el estado, entonces está compuesta por 70 grupos, muchos de ellos surgidos a finales de los años 80, que se constituyeron formalmente en los 90, ¿no? Y si ahora todavía vemos que los datos son que entre 2 de cada 10 o 3 de cada 10 usuarios de la bicicleta son mujeres, pues imaginaos, ¿no? en el momento en el que surgen estos colectivos. Aunque si bien es cierto que en el caso de Pedalea era un colectivo universitario y sí que ha habido muchas mujeres vinculadas, en general la permanencia, ¿no? Y lo que yo encontré cuando me sumé al colectivo era un grupo de hombres que interactuaban de una determinada manera y en el que tuve que hacer en general un esfuerzo, aunque sí que me sentí muy acogida y bastante acompañada, ¿no? Era un espacio que era ajeno. En Conbici me encontré igualmente con una organización también
pues bastante masculinizada, que además bueno, llevaba en un proceso, ¿no?, como de continuidad bastante importante, y me encontré con un grupo de personas que promovimos una reestructuración de la organización. Entonces, bueno, ese proceso de reorganización fue algo, bueno, algo duro, pero los resultados creo que han dado, bueno, que han dado frutos muy positivos hacia la equidad y hacia la diversidad, ¿no? Entonces, invito a todas las organizaciones que estén en ese momento, ¿no?, de, bueno, de estancamiento o de, pues, a replantear la organización en su conjunto, ¿no? Ya no solo hacer un relevo de cargos, que es a lo que se ha tendido a hacer hasta ahora en las organizaciones, sino a dar un paso más, ¿no?, y a pensar cómo se organizan las decisiones, cómo se escogen o se proponen las personas que van a tomar las decisiones, y reflexionar sobre eso, parar un momento, reflexionar sobre eso y generar unos espacios nuevos. En esa reestructuración, una de las cosas que se decidió fue crear una coordinación de equidad, ¿vale? Entonces ahora dentro de la organización tenemos una persona que se hace cargo de eso, que es Gemma Simón, que bueno, no ha podido venir, aunque estoy segura de que le hubiera encantado, y además se ha rodeado de un grupo de mujeres que tienen el mismo interés y que están generando tanto ese espacio en el que os invito a participar, como además bueno, pues a cuidarnos también hacia adentro, ¿no? Es la persona que nos marca el ritmo en las reuniones, que, bueno, que nos dice cuándo nos estamos pasando de convocarlas o cuándo no, y que, bueno, que articula algunos mecanismos que hacen que la diversidad sea posible en la organización, y no solo en la organización, sino también hacia afuera, ¿no? Ha habido grupos dentro de Convici que han decidido declararse feministas, y simplemente por esa declaración han encontrado resistencias, ¿no? Y entonces Gemma ha apoyado esos procesos. Entonces, bueno, en concreto voy a hacer referencia a una de las vías que han articulado desde ese grupo, que es la vía Asociaciones y Equidad. Se detectan dos elementos: una, que somos menos usuarios en general de la bicicleta, y además que según todos los datos de uso del tiempo, dedicamos hasta 2 horas más al día en tareas de cuidados familiares o del hogar, ¿no? Y cómo se repercute después en nuestra participación en colectivos. Entonces, bueno, la propuesta de esa guía es generar unas dinámicas más inclusivas y atraer esa variedad, no solo mujeres, sino también personas que tengan distintas edades, distintos orígenes, distintos puntos de vista, y cómo ese proceso enriquece o incluye nuevas voces que generan nuevas demandas y nuevas dinámicas también de interacción. Y cómo ese efecto de diversidad puede hacer al mismo tiempo que el tejido social ciclista sea más fuerte, más eficaz y más diverso. Entonces, bueno, proyectando esa imagen distinta, se invita a que participen más mujeres. Entonces, bueno, hay una serie de estrategias en la guía. Una es, sin duda, aumentar la base asociativa, simplemente el hecho de sumar más mujeres, favorecer que haya vínculos emocionales, es decir, que no nos juntemos solo para hablar de bicicletas, sino que nos sonriamos o nos digamos cómo nos ha ido el día, es súper importante, o saber de dónde somos, o, bueno, no sé, ¿no? Esa cercanía dentro del equipo, que los puestos de responsabilidad se visibilice esa diversidad. Ahora somos un consejo
en el que somos la mitad mujeres, la mitad hombres y no ha habido una cuota, sino que ha surgido así, ¿no? Hemos sido nosotras mismas las que nos hemos propuesto y las que además hemos asumido ciertas responsabilidades que a veces pesan, pero que al mismo tiempo nos mueven, ¿no? y nos hacen interactuar entre nosotras también de forma distinta. Yo ahora mismo soy la presidenta de la organización y asumo también tareas de coordinación general y sé que tengo un mega equipo en el que apoyar toda esa responsabilidad. Lo que nos sirve y lo que sí que algunas de las organizaciones en las que he participado han hecho ha sido que los puestos de responsabilidad sobre el papel se han dado a mujeres, pero después esas mujeres no estaban implicadas en las decisiones de la organización, ¿no? Y ese mecanismo pues no funciona y es muy habitual encontrarlo en asociaciones. Después, las dinámicas de participación, ¿no? Tan importante es tomar la palabra como los silencios, no obligar a nadie a opinar, pero sí dar el espacio para que pueda ser, tener cuidado con horarios y los espacios en los que se eligen las reuniones, poner un principio y un final ayuda o tener en cuenta, ¿no? esos momentos en los que hay que ejercer los cuidados. Utilizar un lenguaje inclusivo tanto hacia adentro como hacia afuera, con eso sí que hemos aprendido mucho. De hecho, hay otra guía sobre comunicación que se curraron un montón y de la que recibimos feedback inmediato y entonces se publicó la primera y ya hay una segunda edición con modificaciones. Luego, hacer formación específica en equidad. Se han hecho también desde el grupo de equidad varias campañas contando experiencias, ¿no? y mostrando a figuras del ciclismo o vinculadas a la bicicleta en diferentes épocas. Se interactúa con otros movimientos. La presencia en medios también intentamos que sea paritaria y rotando, ¿no? Que no sea un elemento personalista, sino que sea un elemento compartido y en el que reflejemos esa diversidad. Y luego hay como tres herramientas para ayudar y es la regla de la inversión. Si lo que estamos haciendo es ridículo aplicado a un hombre, pues dejamos de hacerlo, porque también es ridículo que lo estemos haciendo. Hay recogidas en la guía una serie de preguntas, ¿no? que se pueden hacer las asociaciones para ver si de verdad están aplicando esto o si lo que habían hecho pues no funciona, ¿no? Como ese mecanismo de, pongo a una mujer en el registro, es la presidenta de la organización, pero luego no puede estar y a nadie le importa que no esté, ¿no? Y esto es un poco así como para abrir debate y para que podamos compartir. Con lo que decía a la hora de buscar colectivos que tengan mujeres trabajando, ¿no? O cuando el colectivo es mixto ya, pues eso, baja un montón la participación y ya les doy cuenta si estamos hablando de tribus, si son espacios organizativos, ¿no? Porque con bici dentro de bici, nosotros estamos en bici, es un grupo mixto, pero es muy inclusivo. Se trabaja bastante, o sea, bici no había ninguna resistencia a la clase feminista cuando no estaba inicialmente en los estatutos. Luego ya lo de la guía, hay que moverlo. Tendríamos que al final trabajar en la asociación, pero luego esto lo trasladas a un ciclista, por ejemplo, y vamos, ya no siquiera se plantean nominalmente, vamos a poner una mujer que es bonito, no, la mujer si hay una mujer en el club, eso hará que es una posición muy cómoda, ¿no? Muy alejada, ¿no? Si es
Bueno, es que mientras eres una, eres la excepción. Entonces la excepción se tolera. Sí. Y además no se relaciona con el género. La que está incluida y la que se siente arropada en un club ciclista es ella. O sea, es Sara, vamos a decir. Entonces, bueno, Sara es capaz de hacer los mismos kilómetros que yo, me llevo bien con ella. Bueno, eso no cambia lo que es la organización ni el rol de esa mujer, es la excepción. De cuántas cosas somos la primera. Yo soy la primera presidenta de Convici. Eso no cambia la organización. Igualmente, al principio hablabas de la poca presencia femenina en los sectores del ciclismo. Yo no estoy tan de acuerdo en el sentido de dónde está puesto el foco. Justo veníamos hablando en el tren de lo que es Barcelona y hablábamos, ¿no?, de las organizaciones y tal. ¿Quién es el que habla a público? Pero atrás hay muchas mujeres y que siempre es como, bueno, lo dejamos a él porque es el que habla, es el político que no, pero al final atrás hay muchas mujeres activistas, muchas ciclistas profesionales, muchas pero que, ¿dónde están? Estamos. Lo que pasa es que la visibilidad a veces no existe, ¿no? Y pasan en muchas cosas, ¿no? En la industria, en la ciencia, no es que no haya, es que no están nuestras voces presentes en las revistas, en los libros, ¿no? Y es como una reflexión, porque siempre nos quedamos como que no hay. Bueno, no sé, que seguramente hay porcentajes, ¿no? Que capaz hay menos, que no, pero es como empezar a cambiar el chip, ¿no? Sí, que somos pocas, pero somos muchas, somos potentes, ¿no? Como darle la vuelta. Bueno, al hilo de lo que comentas, yo creo que ahí hay una parte importante de presencia pública que tendríamos que trabajar. Porque al final siempre la manera más masculina de trabajar es abrir los codos y la nuestra siempre más es de recoger. Entonces, en ese sentido, siempre hay alguien que avasalla y llega y es el que está al frente del micrófono, de la cámara, de lo que sea y que transmite muchas veces. Entonces ahí sería importante desde los espacios que tenemos ir haciéndonos visibles. Creo que es muy importante. No sé muy bien cómo se puede conseguir, porque creo que también hay una parte que viene de más atrás, del colegio, de más profundo, pero creo que es importante ir trabajando el tema de la presencia. Si os pongo un ejemplo, o sea, lo que sí que he dicho es que una de las primeras cosas es agrandar la base, ¿no? Que la base sea más diversa y a partir de ahí es verdad que lo que no se... O sea, no solo se ve lo que se dice y lo que está al frente. Por ejemplo, la coordinación de comunicación en Convici también la ejerce otra mujer, que es Esther Rodríguez, ¿no? Y entonces, desde que ella gestiona la comunicación, una de las cosas que nos ha transmitido es que desde el colectivo hablamos en positivo. Entonces, desde que hemos hecho ese cambio, aunque en el discurso lo hubiese liderado un hombre, esa decisión y esa transmisión, ¿no? Y ese cambio de cómo hacer o cómo decir viene también de esa diversidad, ¿no? Y es tan importante como quién lo está diciendo, que ahí estoy totalmente de acuerdo con que no solo lo que se ve, sino lo que están haciendo un montón de mujeres que no se ve, pero cómo lo visibilizamos, ¿no? Cómo esos cambios son tan o más importantes. No solo el que nos hagamos visibles en puestos de responsabilidad, sino también eso, ¿no? Que están haciendo y que está cambiando las cosas. Es una decisión, perdona, la comunicación es testigo. Desde Convici, la comunicación que se hace, la comunicación que yo recibo como María de la Rivera, que se iba
La que recibes tú, la que reciben las administraciones públicas, la que reciben los grupos, la que reciben los medios de comunicación cuando nos preguntan. Sí, en general, toda la comunicación que hacemos. Pero yo sí que no lo sé, yo sí que noto ese cambio y contrasta con la postura muchas veces de muchos colectivos, ¿no? Porque como estamos en el activismo y en la reivindicación, ¿no? Al final es como lo de los animales, ¿no? Que estábamos hablando de que los animales no son un grupo de protección de delfines y tal, y al final lo que estás es todo el rato viendo animales ahí enfermos o muy mal, ¿no? Y sí que pasa a veces en colectivos, en las comunicaciones, es como, esto también, estamos por esto y mira esto, porque esto, ¿no? Y sí, yo sí lo noto también, es una decisión, como se dice, y liderada por mujeres. O sea, no es que haya un elemento que interviene y habla de género y no sé qué, no, es que un grupo desde esa sensibilidad y desde nuestra propia vivencia lo estamos proponiendo, lo ponemos sobre la mesa constantemente. Además tenemos al grupo de equidad que genera guías como esta, que es lo que me permite a mí ahora articular este discurso aquí, en este momento y con vosotras. Pero es gracias a ese grupo. En realidad, además es que es un discurso colectivo. Y en ese colectivo, fundamentalmente, ese discurso lo estamos generando mujeres. Pero no solo, porque en el Consejo todos nuestros compañeros también hablan en positivo, también interactúan con medios de comunicación, interactúan con nosotras, interactúan con administraciones públicas y compartimos todas esas funciones. A mí que me pareció súper interesante lo que has dicho de que una mujer dentro de una entidad, un colectivo, no genera esa amenaza, porque no cabe la organización, porque justamente en el que yo venía comentando con ella el tema, porque yo he hecho muchas entrevistas a algunas profesionales del país y el tema de ser talleres, por ejemplo, en colectivos muy masculinizados y que siendo la única tú no hayas recibido o no percibas ninguna violencia, cosa que a mí me parece como raro. Pero claro, entre que tú te adaptas a la dinámica que lleva el grupo y que te trata como a la oficina, y claro, porque tú no estás poniendo la resistencia clara. Sin embargo, cuando en una entidad tiene la posibilidad de abrir la puerta a otras compañías que trabajen contigo, poder hacer cambio, la resistencia es muy... Es cuando empiezan a pasar cosas, claro. Bueno, sola sola creo que nunca estás. Que en realidad cuando estás en un colectivo, aunque seas la única mujer, tú tienes alianzas y encuentras personas en esa organización con las que interactúa o con las que te gusta interactuar, porque si no, no seguirías en ese colectivo, si no hubiese ningún vínculo con nadie. Pero bueno, es más fácil, claro. Lo único que eso, tenéis que caber las dos en esa pantalla, ¿vale?
¿El qué? El horario que vamos a tomar un poco más de tiempo. Sí, sí. Mañana en hora, ¿eh? ¿Quién es la mañana de Bueno, somos Nayara y Usue y somos las chicas de Chirricleta, que mucho de lo que habéis dicho ahora también queríamos nosotros hablar de eso, porque somos pues las únicas dos chicas que hay en la asociación, en el CARTE. Y bueno, lo que queríamos contaros es un poco una primera parte de qué es Chirricleta, qué se hace, cómo nace y todo eso, y luego ya hablar de cuál ha sido nuestra experiencia, pues siendo las dos únicas chicas del grupo, cómo ha sido entrar, si ha sido fácil, difícil y cómo hemos estado pues ahí dentro. Y también un poco cuál es nuestro rol dentro de la asociación. Y bueno, pues el grupo nace, antes de ser asociación, nace pues, bueno, somos de la zona de Gala y Recalde, toda esa zona de Bilbao, y ahí hay un grupo de tiempo libre que se llama, bueno, no sé si conocéis, que se llama Gazteleku, y es un tiempo libre bastante potente. Y unos jóvenes del barrio eran parte desde chavales y de monitores y esas cosas, y hicieron con Gazteleku un viaje a Barcelona, a Girona. Sí. Y allí conocieron un proyecto que era parecido a este de Chirricleta, que era pues eso, donar bicis, fomentar el uso de la bici, que todo el mundo pueda tener una bici. Y entonces pensaron que ese proyecto pues tenía que traerse aquí, que era algo que querían en el barrio. Y entonces lo trajeron y en 2014 pues empezaron a juntarse de una manera muy sin organizarse y así como muy a lo loco un poco. Y, entre amigos más que nada. Sí, entre amigos. Y pues bueno, pues empezaron con el taller y más que nada pues al principio, más que donar y estar a tope con las donaciones, lo que hacían más era pues visibilizar la bici, y como les gustaba mucho el taller pues hacían por ejemplo bicis de dos alturas, organizaban carrera de bicis lentas y todas esas cosas pues en la plaza del barrio para visibilizarlo. Luego ya poco a poco pues empezó a tomar esa otra vía más de las donaciones, crear relaciones para recibir bicis, crear otras relaciones para hacer llegar esas bicis. Y bueno, todo esto empezó en 2014, como he dicho. Y nada, pues poco a poco se fue así como formando cada vez más, y hace, ¿cuánto? 5 meses más o menos que nos hicimos asociación. Sí, 5 meses más o menos, desde, o sea, en el 2021, perdón, sí. Nos hicimos asociación. Sí, antes era un grupo pues bueno, que no tenía ningún título, no sé cómo decirlo, y eso, hace muy poco nos hemos vuelto a asociación, entonces eso también ha hecho, luego lo comentaremos, ha hecho cambiar un poco pues cómo queremos que siga el proyecto ya como asociación. Y en 2018 también ganamos un premio que ofrece el Ayuntamiento de Bilbao, que se llama Valira que Marcha, que es para jóvenes con iniciativas sociales y para mejorar el entorno y todo esto. Y ese ha sido la única fuente de ingresos que ha tenido Chirricleta, y luego, después de eso, que no sé cuánto dinero, bueno, el dinero del premio es con lo que se ha seguido pues, en el taller, comprar las cosas que se necesiten y todo eso. Y luego hicimos 2 jornadas de merchandising, de camisetas y sudaderas, y de eso también hemos conseguido pues, unos ingresos. Y el espacio que utilizamos es un espacio que nos ofrece Gazteleku en Recalde, y bueno, pues tiramos con eso. Y un poco a raíz de lo que ha dicho Usue, de que nos hicimos asociación, pues ahí ya vimos, nosotras no llevamos mucho en el proyecto, la verdad, somos bastante novatillas. Y eso, pues cuando entramos justo fue a la par de hacernos asociación, y entonces ya ellos vieron que había otras necesidades, y cuando nosotros entramos también vimos que ya teníamos que marcarnos otros objetivos. Y entonces lo que hicimos fue crear diferentes grupos dentro del proyecto y trabajar diferentes cosas. En principio tenemos 4 grupos, que son el de actividades, el de taller, el de donaciones y el de redes sociales, porque a la par de hacernos asociación,
vimos también que necesitábamos un poco difundir nuestro mensaje y pues llegar a más gente. Nosotras ahora mismo somos parte de la parte de actividades en principio, que luego lo comentaremos más en profundidad, pero bueno, sí que es verdad que en las últimas reuniones comentamos que queríamos hacer un laneguna, o sea, un día de trabajo todos juntos para conocer un poco todo, porque sí que es verdad que por ejemplo en taller son todo hombres y es como menos accesible hacia nosotras, entonces queríamos hacer un poco un día en el que nos enseñasen y pudiésemos ser parte y también pues como un poco ser parte no solo de actividades, que es como a lo que siempre nos solemos enfocar nosotras en este caso, sino que ampliar un poco. Y bueno, luego de cara al futuro, sí que es verdad que desde que nosotros entramos queremos como visibilizar más a la mujer en el deporte y en especial en la bicicleta, y queremos un poco pues lanzar un mensaje, digamos, más político, porque hasta ahora ha sido todo recoger bicis, donar, pero sí que es verdad que nos querríamos sumar a más causas un poco más dirigidas hacia eso, hacia el deporte, hacia el papel de la mujer en el deporte y un poco todo también, hacia el fomento de la bici en Bilbao, porque sí que es verdad que muchas veces pues no lo usamos o no se usa tanto como se pudiese. Y un poco eso, que como veis también nosotras somos parte de la excepción del proyecto y hacemos lo que podemos dentro de nuestro huequito. Y luego ahora ya vamos a hablar un poco de cómo fue para nosotras entrar en el grupo y eso, y lo que queríamos comentar fue algo que cuando estuvimos pensando qué decir y todo eso, salió lo que habéis comentado de ser la excepción y de que eso a veces, bueno, una idea que nos surgió cuando estábamos escribiendo esto, que fue que para nosotras fue muy fácil entrar en el grupo y que igual fue tan fácil porque es verdad que detrás existía una necesidad porque los chicos del grupo estaban concienciados de que eran solo hombres, porque iban a charlas igual a Castolas o a colegios e institutos y se daban cuenta de cuál era la imagen que proyectaban. Y entonces, cuando nosotras estuvimos interesadas o así, o ya estuvimos preguntándoles más, porque les conocimos de la cuadrilla y del barrio y de todo eso, pues como yo creo que fue como muy fácil para nosotros entrar, porque igual detrás había una especie de interés, pero no sé si... Sí, fue como, o sea, al final ellos querían proyectar una cosa que en realidad no la proyectaban porque llegaban a un colegio y estaban 7 chicos, digamos, y daban una charla y daban, obviamente los grupos eran mixtos los del colegio, entonces al final la charla no llegaba igualmente a esas mujeres. Tú si al final vas a dar una charla y tienes a 7 hombres explicándote lo que es el deporte y el uso de la bici, pues sí que es verdad que las mujeres que estén en ese grupo no se van a sentir tan representadas. Entonces yo creo que ellos también fueron conscientes de eso y en cuanto les propusimos entrar nos dijeron que para adelante y siempre nos han apoyado. Eso sí que es verdad que en todas las decisiones que hemos tomado y eso, y siempre nos hemos sentido incluidas en el grupo, pero un poco también porque, o sea, la necesidad de que estuviésemos ahí era bastante real. 23 años. 23. Sí, nosotras entramos más tarde, pero ellos sí que empezaron súper jóvenes, siendo niños. Y bueno, ahora vamos a explicar un poco también quiénes somos nosotras, porque creemos que también es un poco importante para entender qué hacemos en la asociación, un poco quiénes somos, qué hemos estudiado y un poco por encima. Sí. Bueno, eso, para justificar o indagar, ¿no? Porque nosotras no usamos la bici. No mucho. Es nuestro objetivo, pero... Pero bueno, para justificar por qué donde más cómodas estamos dentro del grupo es en el grupo de actividades, pues bueno, yo estudié Historia del Arte y luego estudié el máster para el CAP, para ser profesora de VIH, y he estado trabajando, estoy trabajando, y bueno... Y yo también soy profesora, he estudiado educación primaria y educación infantil y al final sí que es verdad que yo personalmente toda mi vida he sentido como que el deporte no era para mí, no sé si ya solo por ser mujer o no sé por el hecho de qué, pero en mi casa sí que es verdad que mi hermano siempre ha hecho muchísimo deporte y yo siempre que me he sentido como que era algo para lo que no valía o para lo que no esto, y entonces desde ese punto pues sí que es verdad que dijimos, pues yo creo que en esta asociación podríamos hacer algo para que
mismamente las chavalas y los chavales y los niños y niñas que más enfocado a las niñas, que quieran andar en bici, que quieran hacer cualquier deporte, pues un poco que yo creo que teniendo nuestro ejemplo, aunque somos una asociación muy pequeña, pero bueno, en la parte que podemos, yo creo que pues sí que es verdad que metiéndonos en la asociación veíamos como que podíamos ayudar en algo a eso y que no les pasase lo mismo que nos ha pasado a nosotras, que igual sí que es verdad que a mí siempre me ha gustado la bici desde pequeña, pero como que no he visto que la pudiese usar en Bilbao, o como que me sentía a veces insegura por el hecho de usarla. No tenías igual con quién usarla. Eso es también. No teníamos como entornos en los que ir en bici, siempre han sido nuestros amigos los que subían al monte y nosotras era como más que no nos veíamos tanto en eso. Sí, igual, eso un poco. Ese mensaje que nosotros no recibimos, pues queríamos intentar poder darlo, conseguir darlo o que llegara. Eso, y de hecho una idea nuestra futura es obviamente usar la bici porque nos gusta y al final estamos muy a favor de que el modo en el que se mueva la gente por Bilbao y así sea en bici, pero es que es verdad que también nosotras justo somos de unos barrios que son todo cuesta, entonces tenemos más problema, pero bueno. Y que tampoco salimos mucho del barrio. Que estando en Irala y eso... ¿Cuál? Muy bien. Y eso, que bueno, al principio cuando nos invitaron a esto teníamos un poco de miedo porque decíamos, tampoco usamos, no queremos decir nada, pero bueno, también creíamos que estaba bien ver un poco nuestro punto de vista, desde dónde partimos, a lo que queremos llegar y un poco nuestros objetivos y un poco también salir de lo que siempre hacemos las mujeres. Bueno, no sé si es así siempre en todas las asociaciones, pero sí que es verdad que nos dirigimos siempre más a la parte de actividades, a la parte de... más a la parte de abajo y no más a la parte de usarla verdaderamente, meternos al taller, que nosotras en cuanto nos lo dijeron al principio fue como, no, nosotras actividades, taller yo no... Pero luego poco a poco lo que has dicho de la Neguna, hemos ido, o sea, al final solo somos 20 personas, 18 chicos y nosotras dos. Y entonces creemos que no se pueden dividir tanto los grupos. Entonces que todos tenemos que, por ejemplo, lo de talleres es importante que todos sepamos y todas, o sea, que nosotras sepamos y yo quiero aprender. Y bueno, en eso también estamos ahí vamos poco a poco. Y bueno, en principio esto ha sido un poco todo. Si tenéis alguna pregunta o algo, que como es nuestra primera, esto igual nos hemos dejado cosas en el tintero. Hay más chicas que potencialmente pueden entrar, las donaciones son tenéis. Hay gente que pida, o sea, la parte de la gente que pide las bicis, hay mujeres, ¿sabes qué? Ahí también en el grupo. No, en las donaciones. En las donaciones también donamos mucho más a hombres que a mujeres, porque la demanda es mucho más alta en hombres que en mujeres, es verdad. Sí que es verdad que a niñas sí que hemos donado más, porque al final es como que se usa más, pero la mayoría de donaciones que hemos hecho yo creo que ha sido a hombres. Y eso también es una cosa que se nos ha olvidado, pero que teníamos... O sea, que es un poco todo, o sea, aparte dentro de la asociación y fuera. O sea, la mayoría de demandas que tenemos siempre suelen ser de hombres. Sí que hay una reflexión de ser la excepción. Los grupos de hombres pueden tener la necesidad, pero no la actitud. O sea, que la actitud de recoger que estéis más no sucede en todos los grupos. Sí. De eso sí hemos ido. Sí que hay diferentes tipos de grupos. Sí, la verdad que desde el grupos de hombres en los que hay la necesidad, pero no hay ningún movimiento en el grupo para poderla recoger. Desde el principio han intentado incluirnos en las actividades y sí que es verdad que desde que hemos entrado pues han intentado un poco que cuando nos han llamado para ir a la radio o lo que sea, que fuésemos también alguna de nosotras, porque sí que es verdad eso, que ellos ya durante estos años han estado en muchos sitios, han sido muy visibles y sí que es verdad que nos han apoyado a participar en muchas actividades. De hecho ellos nos dijeron que viniésemos aquí también, o sea, dijimos, es que no sabemos qué hacer.